Buenos días, gracias por su asistencia. Vamos a empezar con la conferencia de jubilación al sistema privado de pensiones. Es importante recordar que cuando una persona se incorpora al sistema privado de pensiones, se afilia a una AFP, esta abre una cuenta individual para el afiliado. En ella se registran los aportes obligatorios, el bono de reconocimiento cuando este es pagado por la ONP en caso exista el derecho, los aportes voluntarios que pudieran hacer los trabajadores o los empleadores a favor de sus afiliados y la rentabilidad que se genere. Con todo esto se genera el capital para pensión. Con este capital para pensión se otorgará tanto las pensiones de jubilación, invalidez o sobrevivencia a los afiliados. Tenemos varios tipos de jubilación. Tenemos la jubilación legal, que es a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, y tiene como principal característica que la fecha del primer pago va a corresponder al de la presentación de la solicitud. Es decir, considerando que este es un trámite voluntario, el afiliado podría no presentar su trámite sino hasta meses después o años después de haber cumplido los 65 años, con lo cual lo que está haciendo es retrasa la fecha del primer pago de su pensión. El cálculo de la pensión se va a hacer en base al monto acumulado en la cuenta del afiliado. De manera voluntaria, este podrá decidir si incorpora o no sus aportes voluntarios con o sin fin previsional. Los afiliados pensionistas en general pueden seguir laborando tanto como dependientes o como independientes sin obligación de aportes. Es decir, si ustedes tienen un trabajador que realiza su trámite de jubilación, este puede permanecer en la planilla de su empresa y seguir laborando sin la obligación de hacer los aportes al sistema privado de pensiones. Luego vamos a ver la jubilación anticipada ordinaria. Para acceder a este tipo de jubilación no interesa la edad del afiliado, sino que cumpla con los dos siguientes requisitos. Que el fondo que ha acumulado le permita obtener una pensión igual o superior al 40% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, las cuales además se actualizan con el índice de precios al consumidor. Dentro de estas 120 últimas remuneraciones, es decir, dentro de las remuneraciones percibidas dentro de los 10 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, también se consideran dentro del promedio las remuneraciones percibidas por concepto de gratificación. Y como les acabo de mencionar, estas son indexadas o actualizadas con el índice de precios al consumidor. De tal suerte que si tenemos un trabajador que, por ejemplo, toda la vida ganó 1.000 soles, no podríamos afirmar que su promedio va a ser 1.000, por cuanto los 1.000 soles de hace 10 años, por efectos de la indexación, van a tener un valor mayor. Además de este requisito, debe tener por lo menos 72 meses aportados dentro de los 120. En caso no tuviera los 72, de manera excepcional, los afiliados podrán regularizar hasta 24 meses de aportes y esto será considerado dentro del promedio también de las 120 últimas remuneraciones. ¿Cómo hace la regularización? La hace sobre la remuneración mínima vital vigente al momento que efectúe tal pago. Tenemos hasta el 31 de diciembre de este año vigente el régimen de jubilación anticipada por desempleo. Los requisitos en este caso a cumplir son, en el caso de los varones, haber cumplido 55 años de edad al momento de presentar la solicitud, y en el caso de las mujeres, 50 años de edad.
debe el afiliado encontrarse en una situación de desempleo por un periodo mínimo de 12 meses consecutivos e ininterrumpidos. Es decir, todas las personas que cesaron hasta noviembre del año pasado podrán, en la medida que cumplan con el requisito de edad, presentarse en diciembre de este año a solicitar su jubilación anticipada por desempleo. Este es un régimen temporal, por lo tanto, las personas que cesaron después de diciembre no podrán acogerse a este beneficio. Otro requisito a cumplir es que el fondo que tengamos, incluido el valor del bono de reconocimiento, le permita obtener como mínimo una pensión igual o mayor a una remuneración mínima vital vigente a la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, hoy día mi fondo debería permitirme tener una pensión como mínimo de 750 soles, siempre y cuando cumpla los dos requisitos anteriores. ¿Qué pasa cuando un trabajador cumple con tener el año de desempleo, la edad, pero su fondo le da una pensión, por ejemplo, de 600 soles? Él puede pedir de manera voluntaria, no es obligatorio, que le devolvamos el 50% del fondo acumulado como aporte obligatorio. Es decir, acá no se considera el bono de reconocimiento. Me explico, si yo tengo 50.000 soles en mi fondo y mi bono son 50.000 y con estos 100.000 soles no alcanzo a obtener una pensión igual a 750 soles, yo podré pedir el 50% de los 50.000 que corresponden a mi aporte obligatorio. En caso yo tuviera dentro de este aporte obligatorio aportes voluntarios con fin previsional, también podré rescatar parte de ese aporte. Muy bien, cumplo con los requisitos, tengo 65 años o califico para una jubilación anticipada por desempleo o para una jubilación anticipada normal y voy a hacer mi trámite de jubilación. Presento mi solicitud, para lo cual firmo una sección 1, y la AFP tiene un plazo de calificación. En el caso de la jubilación legal o reja son 5 días, y en el caso de la jubilación anticipada ordinaria son 8 días. Calificada mi solicitud, ¿qué se califica acá? Se califica, por ejemplo, que mis documentos estén bien, que mi DNI esté vigente, que mi partida de matrimonio tenga los datos correctos, es decir, mis nombres y apellidos y el de mi cónyuge estén bien escritos. Es un tema de validación de derecho a obtener la jubilación y de cumplir los requisitos legales de cara a los documentos. 5 días después o 8 días, dependiendo del trámite que yo esté haciendo, firmo mi sección 2, que es la aceptación de ambas partes del trámite. Aquí después de firmada la sección 2, en los casos que mi cuenta tuviera un excedente de capital, podré hacer el rescate del excedente de capital. Si he decidido rescatar mis aportes voluntarios con fin previsional, también este es el momento donde la AFP va a hacer efectiva esa solicitud. Si yo tengo mi bono redimido o no tengo derecho a bono, porque no cumplo con los requisitos para obtenerlo, inmediatamente yo puedo hacer mi sección 3. ¿Qué cosa es la sección 3? Es la solicitud de las cotizaciones, de las modalidades de pensión. Tema que vamos a ver más adelante, las modalidades. Una vez que yo hago el pedido de mi solicitud de modalidades de pensión, al 6º día me van a citar y voy a tener la sección 4, que es donde me van a dar a mí las ofertas que estoy recibiendo de las compañías de seguros. Ese mismo día yo podré suscribir la sección 5, que es la elección de la modalidad de pensión. Y en un plazo máximo de 15 días útiles voy a tener mi primer pago de pensión. Si observamos, si yo estuviera haciendo un trámite de jubilación de edad legal, podríamos afirmar que en un lapso de 25 días yo ya podría tener mi primer pago de pensión.
Ahora vamos a revisar el tema de cobertura en el sistema privado de pensiones. La cobertura se refiere a ese pago que hacemos para tener una cobertura, valga la redundancia, con una empresa de seguros ante cualquier siniestro. Con este fin, dentro de los aportes que realizamos los trabajadores, tanto dependientes como independientes, se encuentra el de la prima de seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. La prima de seguro es el porcentaje que se paga hasta la remuneración máxima asegurable. La remuneración máxima asegurable es un tope, digamos, que tenemos de cobertura. Tanto las pensiones de invalidez como las de sobrevivencia se calculan en los porcentajes respectivos en base al promedio de las 48 remuneraciones del afiliado actualizadas con el índice de precios al consumidor. Cuando yo tengo cobertura, tengo derecho al pago de pensiones a cargo de la empresa de seguros durante la etapa de invalidez transitoria o en la preliminar de la sobrevivencia. Vamos a ver más adelante que la invalidez tiene dos etapas, la transitoria y la definitiva, y en los casos de las sobrevivencias podríamos encontrarnos con casos en que las cuentas están con cobranza o no se ha completado los documentos del grupo familiar, en cuyo caso la compañía de seguros va pagando una pensión preliminar a los beneficiarios que estén con los documentos completos. El otro beneficio de la cobertura es que tengo derecho a que haya un aporte adicional de parte de la empresa de seguros cuando los recursos de mi cuenta individual no son suficientes para cubrir la pensión vitalicia definitiva en los casos de invalidez o sobrevivencia. Por ejemplo, tengo en mi fondo 50.000 soles, pero el fondo que se requiere para cubrir una pensión de sobrevivencia al grupo familiar que queda es de 800.000 soles. La compañía de seguros hará un aporte adicional de 750.000 soles para asegurar que estas personas, este grupo familiar, tenga su pensión de sobrevivencia definitiva. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para tener cobertura? Tengo que cumplir dos requisitos. Uno es tener como mínimo 4 aportes dentro de los últimos 8 meses anteriores a la fecha de ocurrencia del siniestro y que mi siniestro no se encuentre dentro de las causales de exclusión. Si por ejemplo yo tuviera un siniestro en el mes de septiembre, van a analizar mi cuenta desde agosto a enero, retroactivamente. Y van a ver si yo tengo por lo menos 4 aportes. Estos aportes pueden ser consecutivos o no, pueden ser alternados. En la medida que si yo soy independiente, los haya hecho de manera oportuna. Si soy dependiente, podría ser que mi empleador por alguna razón no hizo el pago oportuno y podría regularizarse. Pero si yo soy independiente, sí tengo que tener los pagos de manera oportuna. ¿Y qué pasa con la cobertura del trabajador recién afiliado? Cae en una cobertura automática en la que se considera que está protegido, ¿no?, hasta el término del segundo mes contado desde el vencimiento de su primer aporte. Cuando se supera este periodo, se aplica el porcentaje que se deduce de la relación planteada, ¿no?, hasta que cumpla los 8 meses de devengue. ¿Qué pasa cuando un trabajador se afilia el 20 de noviembre y fallece el 30 de noviembre y no tenemos ningún aporte? En este caso cae dentro de la cobertura y hay una norma que nos indica que si no tenemos ningún antecedente porque es un trabajador nuevo, primer empleo, le vamos a calcular la pensión en los porcentajes que corresponda sobre la remuneración mínima vital vigente al momento. Es decir,
Si falleciera una persona hoy día y no tiene un solo en la cuenta porque no hizo ningún aporte, su viuda cobrará el 42% de 750 de manera vitalicia y la compañía de seguros va a poner el capital que se requiera para cubrir eso. Estoy hablando de una cuenta en cero. Dijimos que eran dos requisitos, ¿verdad? El del tener 4 meses aportados entre los 8 meses anteriores y que mi siniestro no caiga en una exclusión. Por ejemplo, los siniestros producidos por participación activa en guerra civil o internacional, terroristas o desórdenes públicos, no están cubiertos. Si yo soy una víctima que pasó por ahí, bueno, voy a poder tener cobertura, pero si yo soy parte del desorden, parte del motín, no tengo cobertura. Los siniestros producidos por fusión o fisión nuclear o contaminación radiactiva también están excluidos. La invalidez o muerte cubiertos por disposiciones legales vigentes en el seguro complementario de trabajo de riesgo. La invalidez o muerte causada por alcoholismo o drogadicción del afiliado conforme a criterios de diagnóstico médicos comúnmente aceptados. Los siniestros que se originen por suicidio del afiliado ocurridos entre el primer año de incorporación al sistema privado de pensiones. Si dentro de este año una persona se suicidase, pero la muerte provocada fue porque estaba en un tema de una enfermedad de inconsciencia o enfermedad mental, no va a caer en la exclusión. O sea, se hace siempre un análisis de el diagnóstico que se dé en el caso del suicidio. Los siniestros producidos por enfermedades que resulten calificadas como preexistencias en el sistema privado de pensiones. Vamos a ver ahora el tema de invalidez. ¿Qué se considera invalidez en el sistema privado de pensiones? Es la condición médico-administrativa laboral determinada por los comités médicos del seguro, ¿no?, que presenta cuando el afiliado ha sufrido la pérdida del 50% o más de su capacidad de trabajo, en virtud a la cual corresponde el pago de pensiones en el sistema privado de pensiones. ¿Qué significa una condición médico-administrativa laboral? Significa que cuando la enfermedad me genera a mí un menoscabo en mi actividad, yo podría no tener motricidad, ¿no?, pero mi labor puede permitir que yo venga a trabajar en una silla de ruedas, porque mi labor es solamente de recepción de documentos. Entonces no califico para un tema de invalidez porque siempre se va a vincular a la actividad que yo realice. Si por ejemplo yo fuera, no sé, pues geólogo, y mi función principal es ir a caminar, a analizar el suelo, y yo tengo una simple lesión de rodilla, ya esa lesión de rodilla me califica a mí como una inválida, porque yo tengo que caminar para poder agacharme y estar en el suelo para poder extraer de la tierra muestras y hacer mi trabajo, ¿no? ¿Cómo se hace la calificación? La calificación se realiza en base a 2 criterios. La magnitud del menoscabo, lo cual nos va a dar el grado de invalidez, que puede ser parcial, cuando este es igual o mayor al 50%, pero de acuerdo a las tablas del comité médico equivale a las 2/3 partes de menoscabo, y el total cuando el menoscabo es mayor a las 2/3 partes. Este total o parcial está vinculado al monto de la pensión. Si es parcial, me van a pagar el 50% del promedio de mis 48 últimas remuneraciones. Si es total, me van a pagar el 70% del promedio de mis 48 últimas remuneraciones. Y por la naturaleza de la invalidez, que va a ser temporal, porque se puede recuperar, o permanente, porque ya no hay recuperación.
Para iniciar el trámite yo tengo que presentar una solicitud de evaluación y calificación de invalidez. ¿Qué debo adjuntar? Copia simple de mi documento de identidad, copia simple del informe médico o de la historia clínica. Aquí es muy importante que el afiliado proporcione la información sobre su historia clínica para poder determinar primero la fecha de ocurrencia, que es desde cuando el afiliado ha caído en este menoscabo de su capacidad laboral, ¿no? Y tener una mejor perspectiva por parte del Comité Médicos de la Asociación de AFPs de cuál es el grado de menoscabo que tiene, ¿no? Muchas veces, cuando sobre todo ustedes que son empleadores y que tienen de primera mano la información de la invalidez de sus trabajadores, yo les sugiero que cuando vean alguna enfermedad que es de largo aliento y que el trabajador va a exceder la parte de la cobertura de salud, el pago de subsidio, vayan ayudando a su trabajador en obtener una copia de la historia clínica, incluso vayan iniciando con el trabajador dentro de esta etapa de subsidio la evaluación, porque así no tienen ningún periodo en blanco de cara a los pagos del pago de la pensión por invalidez, ¿no? Si tuvieran un trabajador que estuviese físico o mentalmente impedido para asistir al FP, la solicitud la puede presentar cualquier persona, sin necesidad de tener un poder. Sin embargo, para presentar la solicitud de pensión, sí debe tener un apoderado o curador, según corresponda la incapacidad que tenga. Nuevamente, dado que ustedes son empleadores y que van a tener un panorama más claro de cuál es la condición de su trabajador, si ya tienen una persona, por ejemplo, que está con un derrame cerebral, está inconsciente, de una vez que la familia vaya haciendo el trámite de curatela, porque eso, cuando recién vienen a la AFP y empiezan a hacer el trámite de curatela puede demorar 1 o 2 años. En cambio, si empiezan el trámite de curatela, y me estoy poniendo en el extremo, una persona que esté inconsciente, ¿qué pasa? Pueden, una vez que entran a la primera audiencia en el juzgado, pueden pedir como una autorización para que en tanto no salga la curatela, les autoricen a hacer el trámite de pensión solamente. Se me ha ido el nombre, me voy a acordar en el camino de cómo se llama esta, que no es medida cautelar, sino tiene otro nombre, pero es un tema así, que donde yo pido la curatela, pero además pido que me den como una autorización temporal para hacer el trámite de pensión de invalidez. ¿Cómo se procede con la solicitud de evaluación y calificación de invalidez? La presentamos. Nosotros tenemos como máximo 5 días útiles para presentarlo al COMAF, y el COMAF tiene 10 días para pronunciarse. ¿Qué significa pronunciarse? Significa que va a contactar al afiliado para citarlo a una evaluación. Si hubiera no hubiera una respuesta del afiliado, o hubiera que haber nuevas evaluaciones, nuevas pruebas médicas, etcétera, este periodo se extiende hasta 90 días calendarios. Cuando el afiliado recibe su dictamen, si está de acuerdo, presenta su solicitud de pensión. Si no está conforme, puede apelar. El plazo de presentación de la FP al COMEC es de 3 días, y el COMEC tiene 15 días útiles para apelar. ¿Qué puedo apelar? Puedo apelar el grado de invalidez. O sea, yo considero que mi invalidez califica para un 70% y me están dando 50%, o la fecha de ocurrencia. Por eso, como les decía hace un momento, es importante el tema de los documentos que se presenten para la evaluación.
La invalidez pasa por dos etapas. Una vez emitido el dictamen, podríamos tener una etapa transitoria y o ir de frente a una definitiva. ¿Qué es la transitoria? Es aquella donde los dictámenes tienen una fecha de inicio y fin. Yo puedo tener muchos dictámenes o varios dictámenes en mi etapa transitoria dependiendo de mi enfermedad. Puede ser una enfermedad que está sujeta a una posible recuperación o progresión, y el COMAF puede darme dictámenes con inicio y fin de 3, 6 meses o un año. En esta etapa, en los casos con cobertura, la empresa de seguros paga la pensión al afiliado en la moneda que él haya elegido sin afectar su SIC. Es más, se sigue haciendo aportes a la cuenta del afiliado. Y en la etapa definitiva es aquella el COMAF emite el último dictamen, y en esta etapa el afiliado debe informar su grupo familiar con la finalidad de que se calcule el capital para asegurar la pensión de él y la de sus beneficiarios. Esta es la etapa donde se determina cuánto capital se requiere para asegurar el pago del afiliado y, en caso de fallecimiento de él, el de sus beneficiarios. La empresa adicional hace el aporte adicional respectivo y el afiliado elige la modalidad de su preferencia. ¿Cuáles son los plazos? En el caso de invalidez transitoria, el afiliado presenta su solicitud, firmando su sección 1, elige su moneda, en el caso con cobertura. En 5 días útiles firma su sección 2. Si es con cobertura, el primer pago de pensión sale en 21 días útiles, por cuanto nosotros tenemos que esperar que la compañía de seguros nos haga la transferencia respectiva y ellos van a hacer la evaluación. Y si es un caso sin cobertura, se paga en 15 días útiles como máximo, por cuanto el dinero va a salir del fondo del afiliado. Vale aclarar que en los casos sin cobertura, el cálculo de la pensión va a estar en función a lo que hay en el fondo, no a cuál ha sido la remuneración del afiliado. Según el grado de invalidez, como les dije hace un momento, el pago de la pensión va a equivaler al 50 al 70% del promedio de las remuneraciones asegurables del afiliado. Esto hasta el tope de la remuneración máxima asegurable. Aquí hay digamos, como dos situaciones, ¿no? Aquellas personas que están más allá de la remuneración máxima asegurable, donde lo que voy a tomar siempre para estas personas es el tope en cada etapa, o sea, voy a tomar las 48 últimas remuneraciones máximas asegurables, las voy a indexar y sobre eso es que se les va a hacer el pago. Y tenemos el otro grupo que está debajo de la remuneración máxima asegurable. Aquí, nuevamente, dentro de estas 48 remuneraciones, además de indexarlas, se consideran las gratificaciones. De tal suerte que a veces suena, oye, solo me pagan el 70% del promedio de mis remuneraciones, pero si lo analizamos, en todos los casos podríamos afirmar que el afiliado está recibiendo como pensión neta lo que él recibía realmente como remuneración neta cuando estaba con su empleador, porque cuando tú recibes tu sueldo, tú lo tienes afectado al pago de la AFP, en los casos que pagues quinta categoría, al pago de la quinta categoría. Entonces, si lo llevas a un paralelo, como estas 48 remuneraciones, además se consideran las gratificaciones y además se indexan, es decir, la primera 48, o sea, mi remuneración de hace 4 años, no serán los 1.000 soles que yo ganaba, seguramente va a ser 1.200, y así sucesivamente se va a ir indexando. Entonces, mi pago de pensión va a estar muy cercano a lo que yo recibía cuando estaba en actividad. Esta es la importancia de mantenerse siempre con la cobertura, ¿no? Otra cosa a mencionar es que si, por ejemplo, dentro de las 48 remuneraciones que yo voy a analizar, solo tengo 42 remuneraciones o 30 o 20, el cálculo se va a promediar entre las que tengo realmente. ¿Ok? No es que
en las 48 tenía 42, lo voy a dividir entre 48. No, lo voy a dividir entre 42. Si entre las últimas 48 solo tengo 6, se tomarán las 6, ¿no? Y se hará el promedio. El trámite de pensión de invalidez definitiva tiene, es que es como hacer un segundo trámite, digamos, porque ahí presento a mi grupo familiar, firmo mi sección 1, 5 días después me califican el trámite, firmo mi sección 2, y si mi bono está en la ONP y yo tengo aportes en cobranza, voy a empezar a recibir pensión preliminar. En los casos que esté con cobertura, me lo va a pagar la compañía de seguros. En los casos sin cobertura, me lo van a calcular de mi fondo. Una vez que mi bono esté redimido o esté el aporte adicional acreditado, firmo mi sección 3, recibo mis cotizaciones y elijo mi modalidad de pensión, que lo vamos a revisar ahora, cuántas modalidades de pensión tenemos. Y el primer pago de mi pensión va a estar a los 15 días. Vamos a ver sobrevivencia. Esto es un poco más rápido. Cuando fallece un afiliado activo, ¿quién es un afiliado activo? Es aquel que no está recibiendo una pensión en el sistema privado de pensiones. ¿Ok? El trámite debe ser presentado por los beneficiarios o sus apoderados dentro de un plazo máximo de 90 días calendarios. Estos 90 días son posteriores a la fecha de fallecimiento del afiliado. En los casos con cobertura, todos los beneficiarios deberán elegir de manera irrevocable una misma moneda. Esta decisión tiene que ser unánime. Pueden elegir soles indexados, ajustados al 2% anual, o dólares ajustados al 2% anual. Es en esta moneda y modalidades que se le va a pagar la pensión. Los beneficiarios que se presentan después de este periodo no pierden su derecho. Sin embargo, no serán considerados para el aporte adicional que hace la empresa de seguros y se recalculará la pensión de los otros beneficiarios para pagarles a ellos. Entonces, al final, perjudica al grupo familiar que se presentó de manera oportuna. ¿Quiénes son beneficiarios? El cónyuge o concubino, los hijos no natos, los hijos menores de 18 años. En el caso de los hijos natos y hijos menores de 18 años, para los casos de siniestros, es decir, de fallecimientos, ocurridos a partir del 1 de agosto de este año, la cobertura se extenderá hasta los 28 años en los casos de los que sigan estudiando. Me explico, si ha habido algún afiliado que falleció el 10 de agosto y tenía dentro del grupo familiar un hijo que cumplía los 18 años el 30 de agosto, podría haberlo declarado o va a considerar dentro del grupo familiar y su cobertura se va a extender hasta los 28 años en la medida que se certifique que esta persona sigue estudiando. También entran dentro del grupo familiar hijos mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo según dictamen del Comité Médico de la AFP. Los padres inválidos, de manera total o parcial, de naturaleza permanente, a juicio del COMAF-OCOMEC, y los padres mayores de 60 años y madre mayor de 55 años, esto también para los siniestros ocurridos a partir del 1 de agosto de este año. Para los siniestros ocurridos antes de esta fecha, en ambos casos deberían cumplir 60 años los dos. Adicionalmente a esto, los padres deben demostrar que hayan dependido económicamente del afiliado, es decir, que sus ingresos sean menores a una remuneración mínima vital. ¿Cómo se calculan los porcentajes? Para la cónyuge o concubina con hijos, el porcentaje que le corresponde es el 35% del promedio de las 48 últimas remuneraciones del afiliado. Concubina sin hijos, 42%. Aquí me gusta hacer siempre una aclaración.
El que sea concubina con hijos no significa que los hijos sean míos. Me explico. Tengo un grupo familiar donde yo soy la cónyuge, pero podrían haber hijos fuera del matrimonio de otra persona que con derecho a pensión. Eso hace que mi porcentaje baje de 42 a 35. Siempre que hay dentro del grupo familiar hijos, el porcentaje de la concubina, o de la cónyuge, va a bajar de 42 a 35, sean o no hijos de ella. A cada hijo le corresponde 14% y a los padres también 14%. Si yo tengo un grupo familiar que excede este 100%, primero voy a ver y voy a reducirle el monto a los padres. Pero si no me alcanza para pagar a los padres, le daré prioridad a la cónyuge y a los hijos y replantearé todos los porcentajes de manera proporcional. Cuando hay un solo hijo, el monto de pensión, el porcentaje es 42%. Cuando hay más de un hijo, el porcentaje se calcula aplicando una fórmula, donde me da en el caso de 2 hijos 35%, 3 hijos 28, 4 hijos 24.50. En los casos sin cobertura, la pensión se va a calcular sobre el fondo en los casos con cobertura, la pensión será calculada en función a los porcentajes establecidos sobre la remuneración promedio del afiliado. Una vez definido el grupo familiar, la empresa va a hacer el aporte adicional, en los casos que corresponda, y si tenemos que hay deuda o hay un tema de bono de reconocimiento, la compañía de seguros va a empezar a pagar una pensión preliminar, ¿no? Hasta por 12 meses, como máximo. Sin embargo, cuando en el grupo familiar no hay documentos completos, es decir, tengo un hijo nonato, tengo una concubina que está haciendo su unión de hecho, este periodo de pensión preliminar se extiende hasta 24 meses. De manera excepcional, si no logra la concubina dentro de estos 24 meses su unión de hecho, deberá solicitar a la superintendencia que le amplíen por un periodo más, por 12 meses más este periodo para no perder, porque si no logramos que ella aclare su situación dentro de este periodo, sale del grupo familiar y no se considera dentro de del aporte adicional. ¿Ok? En los casos sin cobertura se va a calcular con el fondo acumulado por el afiliado. En caso haya más de un beneficiario, se pagará la pensión de manera proporcional considerando los porcentajes establecidos de la norma. En los casos de bono de reconocimiento no haya redimido, los beneficiarios van a cobrar una pensión preliminar calculada con el fondo y cuando el bono ya esté en la cuenta van a tener que elegir una modalidad de pensión definitiva, ¿no? Acá también todos tienen que elegir una misma modalidad de pensión y una misma moneda, ¿no? Los plazos son, firmo la sección 1, tengo 5 días para calificar, ¿no? Firmo la sección 2, puedo recibir mi pensión preliminar si es que estoy en aporte en cobranzas o tengo un grupo familiar no definido, o está mi bono en ONP. Una vez que tengo mi bono redimido, mi aporte adicional hecho, el grupo familiar firma la sección 3, igual recibe las cotizaciones y puede elegir en un solo acto su modalidad de pensión y en 15 días recibe su pago. ¿Qué pasa cuando tengo un afiliado pasivo? Es decir, fallece un pensionista. La viuda o el grupo familiar va a cobrar bajo la misma modalidad y moneda que tenía el afiliado. O sea, no tienen nada que elegir. Simplemente tienen que acreditar su condición, ¿no?
Porque podría darse el caso, no sé, que cuando el señor se jubiló, declaró a la cónyuge, pero en el camino se divorciaron. Entonces, la señora tiene que acreditar acá su condición de que sigue siendo la esposa mediante una partida de matrimonio, ¿no? En los casos que el afiliado haya elegido retiro programado, cuando lleguen a la anualidad, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante qué cosa es la anualidad de retiro programado, el grupo familiar podrá cambiar de modalidad. Es en el único caso donde se puede cambiar de modalidad, ¿no? Yo me voy a explicar un poquito más sobre esto cuando lleguemos a la parte de las modalidades de pensión, que es lo siguiente. Cuando yo tengo una jubilación, tengo una invalidez, o tengo una sobrevivencia, siempre voy a tener la opción de elegir una modalidad de pensión. Tenemos 5 modalidades de pensión, que es el retiro programado, la renta vitalicia familiar, que puede ser en soles o dólares, la renta temporal con renta vitalicia diferida, la renta vitalicia diferida puede ser en soles o dólares, la renta mixta y la bimoneda. Estas son las 5 modalidades. A estas modalidades básicas, principalmente a la renta vitalicia familiar y a la renta vitalicia diferida, yo le puedo vincular un periodo garantizado que es de 10 o 15 años. Vamos a analizar cada una de las modalidades de pensión. El retiro programado es una modalidad de pensión, la única modalidad de pensión que es revocable. ¿Por qué es revocable? Porque el afiliado mantiene la propiedad de su SIC, es decir, el fondo se queda en la AFP y sigue siendo administrado por la AFP, el administrador del fondo de pensiones, y sigue sujeto a las variaciones de la rentabilidad. El afiliado o los beneficiarios, en el caso de sobrevivencia, pueden elegir dejar el fondo en el tipo 1 o tipo 2. Estos cambios de fondos solamente se pueden hacer una vez al año. No puedo hacerlo cada 3 meses como los afiliados activos. El monto de la pensión se recalcula anualmente cuando se da una variación en el grupo familiar. Es decir, me divorcio, vengo, traigo mi partida de matrimonio, me recalculan y me suben mi pensión. En caso de fallecimiento, genera pensión de sobrevivencia a los beneficiarios. Los fondos no utilizados constituyen herencia siempre que no existan beneficiarios. Acá voy a explicarles un poquito lo que les decía hace un momento con el tema de que el grupo familiar puede ir a una pensión vitalicia en los casos de fallecimiento de un afiliado que había elegido retiro programado. Cuando fallece un afiliado bajo la modalidad de retiro programado, y hablamos de una anualidad, me voy a explicar mejor. Yo hago mi pensión en el mes de noviembre. Inicio mi trámite de jubilación en el mes de noviembre y elijo un retiro programado. Mi anualidad será considerada de noviembre a octubre. Ahí se consideran los 12 meses. Mi mes de recálculo va a ser el otro noviembre, ¿correcto? Entonces, si falleciera en agosto, ¿no es cierto? Por el mes de septiembre y octubre se va a pagar la pensión al 42% y el grupo familiar, la viuda, los hijos, no sé, el grupo que quede, los padres, podrán decidir si quieren continuar para la siguiente anualidad bajo retiro programado o quieren recibir cotizaciones de las compañías de seguros. Si desean quedarse con retiro programado, en noviembre, cuando toque el recálculo, voy a agarrar todo el fondo y voy a calcular y voy a otorgar la pensión que resulte al grupo familiar. Si hubiera más, voy a hacer un tema de proporcionalidad, con el 42%, el 14% para los padres, etc. Pero voy a calcular lo que me resulte. ¿Ok? Es así como funciona el retiro programado. Después tenemos la renta vitalicia familiar. De acá en adelante, las 4 modalidades de pensión que vamos a ver
todas son con compañías de seguros. De estas 4, solamente la renta vitalicia familiar y la renta vitalicia diferida son las únicas que se pueden vincular a periodo garantizado. La renta mixta y la bimoneda no se vinculan al periodo garantizado. Entonces, la renta vitalicia familiar es irrevocable. ¿En qué consiste esta renta, esta modalidad? Yo le cedo mi fondo a la compañía de seguros ante la oferta de una pensión vitalicia. Yo no me voy a preocupar si la compañía de seguros invierte bien o invierte mal. Yo siempre voy a recibir mi monto de pensión en la moneda y bajo la forma que yo haya elegido. Si yo elegí soles indexados, yo recibiré mi pensión, la cual cada 3 meses va a ser ajustada de acuerdo al índice de precios al consumidor. Si elegí soles ajustados, me darán mi pensión y me harán un ajuste igual cada 3 meses, pero al final va a ser 2% anual como incremento, igual en dólares americanos. Si falleciera, va a generar pensión de sobrevivencia a los beneficiarios en los porcentajes establecidos. Es decir, si fallece un afiliado, le darán 42% a la cónyuge. Sin embargo, si ya lo ha combinado con un periodo garantizado y fallece dentro del periodo garantizado, a su cónyuge le van a dar el 100% de pensión hasta que se acabe este periodo. Los fondos no utilizados no van a generar herencia, salvo que se haya pactado periodo garantizado con la empresa de seguros y el fallecimiento ocurra dentro del periodo garantizado. Si ocurre fuera del periodo garantizado, no hay nada que reclamar. Después tenemos la renta temporal con renta vitalicia diferida. Esta también es una modalidad de pensión que la calcula la compañía de seguros, en la cual se establecen 2 etapas. Una renta temporal, que el periodo máximo es de hasta 2 años, o sea, puede ser 1 año o 2 años, y tiene como característica que en esta etapa el afiliado recibe el doble de lo que va a ser su renta vitalicia. No es que le van a dar un premio y va a recibir más. Lo que va a pasar es que al momento del cálculo, si mi renta vitalicia era, no sé, 1.000 soles, probablemente yo reciba 1.900 o 1.950, para no hacerlo tan dramático, de renta temporal y castigue mi renta vitalicia a 950 soles. O sea, me dejo comprender, voy a crecer un poco, voy a recibir más por 2 años, pero voy a bajar levemente, es verdad, mi renta vitalicia diferida. La renta vitalicia diferida, para efectos de administración del fondo, la compañía de seguros solamente determina con cuántos fondos nos quedamos para la renta temporal en la AFP y el resto es transferido a la compañía de seguros al 5.º día útil de haberse determinado el recálculo de la pensión. La renta vitalicia diferida igual puede ser en soles indexados, soles ajustados o dólares americanos ajustados. Y también puede ser combinada con periodos garantizados. Dijimos que estas 2 modalidades, renta vitalicia familiar o renta vitalicia diferida, le podemos poner un periodo garantizado. El periodo garantizado es un producto asociado a la renta vitalicia, mediante el cual por un periodo máximo de 10 o 15 años se garantiza que si hubiera el fallecimiento del afiliado dentro de este periodo, a los beneficiarios se les paga el mismo monto de pensión. Me explico. Una persona que tiene un periodo garantizado de 15 años, fallece en el año 5 y su pensión era $1.000, a la cónyuge le van a pagar $1.000 por los siguientes 10 años. Cuando entre al año 16, recién le bajarán la pensión al 42% de estos $1.000. Si bajo el mismo ejemplo, es una persona que fallece y no hay beneficiarios, es decir, se murió la cónyuge junto con él, o no hay cónyuge, esos $1.000 mensuales que estaban destinados, $120.000 para el pago de pensión, van a ser entregados como herencia. Y pueden ser entregados como herencia de 2 formas. O como un pago mensual, o en una sola armada.
en cuyo caso, cuando es una sola armada, la compañía de seguros hace un cálculo y lo trae a valor presente. Entre comillas, lo castiga. Podría decir, no sé, pues en lugar de $120.000 te doy, y esto es una cifra meramente de ejemplo, te doy 110.000, pero te los entrega hoy día, o sea, 10 años antes, ¿no?, de que se acabe el periodo. Entonces es un tema que los beneficiarios tienen que decidir si les conviene o no. Las dos últimas que tenemos como modalidad de pensión es la renta mixta, con la cual el afiliado contrata con una empresa de seguros bajo una modalidad de renta vitalicia familiar y paga una pensión siempre en dólares americanos, y con el otro 50% se queda en la FP para que le otorgue una pensión bajo la modalidad de retiro programado. No puede ser combinada con un periodo garantizado, es irrevocable igual que las otras modalidades. La pensión en dólares americanos tendrá un ajuste anual al 2%, y la pensión en nuevos soles será recalculada anualmente y generará herencia en caso no haya beneficiarios. Y la última es la renta vitalicia bimoneda, la cual es una renta, como su nombre lo indica, otorgada en dos monedas. Se contrata a una misma empresa de seguros, o sea, no puedo decir la de soles quiero que me la dé la compañía de seguros A y la de dólares la B. Todo tiene que ser con una misma empresa de seguros. Es irrevocable. Para hacer el cálculo, el capital se parte en partes iguales, 50 y 50 para soles y 50 para dólares. La pensión, tanto en soles como en dólares, tendrá un ajuste anual al 2%. Y tampoco se puede combinar con periodo garantizado. Esta es la última modalidad. Entramos a la ronda de preguntas, ¿no? Esta parte la está viendo. Ok, esto les recordamos cómo hacer las preguntas, ¿no? Aunque ya veo que ya hay varias preguntas en proceso. Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Cuántos años tiene que aportar una persona para poder jubilarse? ¿Cuántos años como mínimo? En el sistema privado de pensiones no calificamos años de aporte. Lo que tenemos es montos de cuentas. Más o menos hacía un cálculo somero, una persona de 65 años con un fondo de 100.000 soles está recibiendo alrededor de 500 soles de pensión, más o menos, ¿no?, dependiendo de su grupo familiar. Si yo tengo en mi fondo, no sé, 10.000 soles porque aporté solamente un año y tengo los 65 años, yo puedo jubilar. Me van a dar la pensión que resulte, ¿no? También podría yo hacer aportes voluntarios para tener una pensión. O sea, no tengo que tener un tiempo de años. A diferencia de la ONP, en la ONP sí nos exigen tener como mínimo 20 años aportados. Acá no. El trámite de pensiones en el caso de incapacidad permanente, ¿cuánto tiempo demora y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo primero es hacer la evaluación. Si el COMAF le otorga un dictamen definitivo, podría estar obteniendo una pensión en menos de un mes más o menos, ¿no? Pero lo importante primero es el dictamen. Lo que tengo que hacer es presentar mi solicitud de evaluación y calificación de invalidez. Como vimos en la presentación, podría tomar para que salga el dictamen un poco, podríamos estar hablando de 15 días útiles, casi un mes para tener mi dictamen. ¿Con qué documento el trabajador acredita su jubilación en el sistema de pensiones para estar exonerado de los aportes? De acuerdo a la norma, basta con que le enseñe a su empleador su sección 5, podría ser de haber elegido su pensión, o puede solicitarnos una constancia de pensionista y nosotros con mucho gusto se la vamos a brindar. Si tengo 3 o 5 años aportando y sufro un accidente con una invalidez de por vida, la AFP cubre mi pensión. Si usted tiene 3 o 5 años aportando y al momento del accidente de invalidez tiene usted como mínimo 4 aportes dentro de los 8 meses anteriores,
a la fecha que le ocurre este accidente, tiene usted la cobertura del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelios del sistema privado de pensiones. Y efectivamente va a tener usted la cobertura. En el caso que hay un grupo familiar, que sean padres, también hay pensión de sobrevivencia, hay exclusión para no aplicarla. En el caso de que hay padres, lo que tienen que tener es 55 años, en el caso de la mamá, cumplidos al momento de la ocurrencia del siniestro, el papá 60 años, y que demuestren que no tienen ingresos superiores a una remuneración mínima vital. Es decir, si yo soy pensionista y tengo una pensión de 415 soles de la ONP, calificaría para una pensión de sobrevivencia. Y aquí me gusta hacer también una declaración. ¿Qué pasa si el que fallece es una persona soltera y solamente tiene los papás? Y los papás tienen unos ingresos mayores a 750 soles. Todo el fondo acumulado por esta persona se entrega como herencia. ¿Qué pasa cuando la empresa no cumple con los pagos a la AFP y los fondos no alcanzan para la jubilación? Bueno, acá hay un tema yo diría, de responsabilidad de parte de los afiliados y que deberíamos ir aprendiendo, ¿no? Cuando yo veo mi estado de cuenta y mi empleador no está haciendo los aportes, debo acercarme a la AFP y entregar mi boleta y decir que tengo un vínculo laboral vigente para que la AFP inicie una cobranza judicial y no esperar los 65 años y encontrarme con un fondo deprimido para hacer mi trámite, ¿no? Para solicitar la jubilación anticipada para el 2014 cambiará la ley. La norma ya cambió para el tema de la jubilación anticipada ordinaria o normal, como le llamamos nosotros, ¿no? Ya bajó del 50% del promedio al 40%. Entiendo que su pregunta se está yendo por el tema del régimen de desempleo. Nosotros no sabemos si va a haber un cambio o no. ¿Cuáles son los requisitos para la jubilación por desempleo? Son 3. Uno es tener 50 años si soy mujer, cumplidos al momento de presentar mi solicitud, 55 años en el caso de los varones. Tener como mínimo un año, 12 meses, entiéndase, cumplidos, de desempleo consecutivos e ininterrumpidos. Y el tercer requisito es que mi fondo me permita obtener una pensión igual o mayor a una remuneración mínima vital vigente al momento que presento la solicitud. En Buen Romance solamente van a tener acceso a esta jubilación por desempleo aquellas personas que cesaron el 30 de noviembre del año pasado. ¿Quién da el certificado de invalidez? ¿El seguro? ¿Una entidad? Favor explicar. Me parece que se refiere como certificado de invalidez a la calificación de invalidez, al dictamen de invalidez. La solicitud de evaluación y calificación se presenta en la AFP y el dictamen de invalidez lo emite el COMAF, que es el Comité Médico de la Asociación de AFPs, una entidad independiente de las empresas de seguros y del administrador del fondo de pensiones. Si el afiliado tiene 4 meses de aportación en su nuevo accidente, también corresponde pensión de invalidez. Así es, efectivamente. Sí le corresponde pensión de invalidez. En la medida que este no sea un accidente de trabajo que esté cubierto por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Si es un accidente de trabajo y tiene el seguro complementario de trabajo de riesgo, puede presentar una solicitud de pensión de invalidez y se le pagará una pensión paralela sin cobertura, ¿no? Ahora, si es un accidente, aquí hay que evaluar esto, por ejemplo, si él es el que lo ocasiona y estaba bajo drogadicción, por ejemplo, cae una exclusión, ¿no? Si una persona de 65 años, que aún trabaja y ha iniciado su trámite de jubilación hace 6 meses, pero aún no elige la empresa de seguros, cuando salga la pensión, igual se debe considerar la fecha de presentación al expediente de jubilación. Así es, muy buena pregunta. Uno debe presentar su solicitud de jubilación, ni bien cumple sus 65 años, al margen de que empiece a cobrar o no su pensión.
y así va generando lo que nosotros conocemos como los devengados. Siempre es el 40% de la jubilación anticipada. ¿Qué pasa cuando el fondo alcanza para una pensión superior al 40 del promedio de los 120 sueldos? Ya, el 40% se refiere a un requisito de calificación. Mi fondo de repente me alcanza para tener 70 o 60 o 50% o el 100% de lo que yo venía ganando. No es que me van a dar el 40%, es el requisito que yo debo de cumplir. Es decir, si yo quiero jubilarme anticipadamente, tengo que, mi fondo me tiene que dar como mínimo 40% del promedio de lo que yo ganaba. A ver, en caso de una pensión de sobrevivencia, ¿qué pasa si no tiene esposo e hijos? Si no tiene esposo e hijos y nadie que califique para pensión, esto se va a entregar el fondo como herencia. Una persona, mujer, se va a jubilar, tiene 70 años, todavía está en planilla y va a tramitar su jubilación. Lo que queremos saber si ya podemos retirar de la empresa y no hay problemas con su jubilación o esto va a afectar el trámite. Acá hay una pregunta con dos frentes, uno laboral y otro de cara al sistema privado de pensiones. La señora que tiene 60, 70, 80 años puede presentar su trámite de pensión en la AFP cuando guste. Si desea, no lo presenta nunca, porque, no sé, no quiere tener pensión y decide que esa plata va a ser dejada en herencia a su familia. O al revés, pudo haberla presentado a los 65 años y ustedes todavía la pueden poner en planilla. El trámite del cese a los 70 años es un tema de la ley de competitividad laboral que compete solamente al empleador. Nosotros como AFP no podemos pronunciarnos al respecto. ¿Qué pasa si se presentan dos concubinas y con pruebas? A ver, primero, en el caso de concubinas, nosotros no hacemos ningún pago hasta que no esté la unión de hecho consentida y ejecutoriada. En todo caso, quien va a determinar quién es la concubina es el Poder Judicial. El problema que podríamos tener nosotros es con respecto a la reserva. Me explico. Si tengo dos concubinas y pide una concubina, no sé, de 20 años y otra de 40, y la que se presentó primero es la de 40, el tema de la edad podría afectar de cara al monto del aporte adicional. Pero, por otro lado, no tendríamos mayor problema. El problema estaría cuando se presentan dos esposas, ¿no? Ahí sí tenemos que ver esto, cuál es la que tiene la prioridad. En la modalidad de retiro programado y otras, ¿por cuánto tiempo se recibe la pensión? Tanto en la modalidad de retiro programado como en las otras modalidades, siempre los cálculos están vinculados a tablas de mortalidad que hacen que las pensiones sean calculadas de forma vitalicia. La diferencia con el retiro programado es que yo en cada recálculo voy a ir ajustando la pensión, ¿no? Entonces, es una modalidad donde no se puede garantizar un mismo monto de pensión, por cuanto el fondo va a estar administrado por la AFP y sujeto a la rentabilidad, y lo voy a venir afectando. Es recomendable, a ver, otra pregunta, ¿es recomendable que un empleado que se encuentra a 36 años en la ONP y quiere pasarse a la AFP para jubilarse, cuánto sería el monto de la pensión? A ver, si yo tengo una persona que tiene 36 años en la ONP, hoy día, por un tema de lógica, debe ser una persona que está cercana a los 60 años. Aquí, en realidad, yo ya no sugeriría que se pase a la AFP, por cuanto ya tiene más que cumplido el requisito para jubilarse, incluso anticipadamente en la ONP. Pregunta, ¿cómo sería la pensión de un jubilado que fallece, que no tiene esposa ni hijos, solo hermanos y madre? Quiero entender, o sea, ¿cómo sería la pensión de un jubilado?
que fallece. O sea, la persona ya estaba jubilada y fallece y no tenía ni esposa ni hijos, solo hermanos y madre. Aquí va a depender qué modalidad de pensión ha elegido. Si eligió una renta vitalicia y no declaró a la mamá y no eligió un periodo garantizado, no hay nada que reclamar, no hay nadie con derecho. Si eligió una modalidad de pensión con renta vitalicia y tiene un periodo garantizado y fallece dentro del periodo garantizado, la madre tendrá derecho a herencia, ¿no? Entonces, o podría ser pensión, se presenta y se le empieza a pagar con el capital que había para esa época, ¿no? Otra pregunta, ¿cuánto debería tener en el fondo para recibir una pensión mínima? La pensión mínima y cuánto para recibir una pensión de 1.500. Con 300.000 soles de fondo recibe usted una pensión alrededor de 1.500 a los 65 años, ¿no? Y por ende, pensión mínima, entiendo yo que se refiere a la que recibe en la BNP, con 100.000 soles ya tiene usted más de 415 soles, ¿no? Ok, muchísimas gracias por su atención. Damos por concluida la conferencia. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a servicioempresa